Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma Buenas noches. live do nosso querido irmão Hoy tenemos una live más con Pedro Dong. Vou chamar os nuestro nossos hermano convidados Pedro. aqui. Vamos a comunicarnos con nuestros invitados. Rapidinho. Começando aqui. O Danilo. Vamos lá. Boa noite a todos. Buenas noches a todos. Vou chamar... Jordão, vou chamar você de novo. Jordão, mandando o invite. Vou chamar também o Estamos Danilo. llamando al hermano Danilo. Aguardando a entrada Estamos dos esperando dois. que ellos puedan entrar. E também já vou convidar. Ótimo. Oi, Danilo, tudo bem? Amém, amém. Hola, Danilo. Boa noite, André. ¿Cómo Boa está? noite. Vou tentar convidar mais uma vez você, Jordão. Não sei por que a gente não conseguiu te colocar ainda na live. Ele deve ter caído. Então vamos chamar o irmão Pedro. Vamos a llamar entonces al hermano Aí Pedro. a gente vai colocando o Jordão na Luego nossa colocaremos al hermano Jordán. Boa noite a todos. Buenas Boa noches. noite, queridos. Boa noite, Danilo. Danilo. Boa noite, André. Buenas noches a todos. A câmera está invertida. Ótimo. Buenas ótimo. noches. Boa noite. Buenas noches a a todos. todos. Amém, irmão Pedro. Boa noite. Super boa noite. Ouvindo bem? Muito bem. Super. Tá. Jordão aqui. Jordão, mandei la invitación al hermano Jordán. Solamente estamos esperando que él acepte la invitación. Isso, muito bem. Amén. Amém, amém. Aleluya. Aleluia. Muito Ahora certo. sí. Agora sim. Graças a Deus. Amém. Amém. Buenas noches, hermano Buenas Pedro. noches. Boa noite. Amém. Aleluia. Amén. Gracias a Dios. Bem. Amém. E aí, André? Você tá onde, André? Tô na França, irmão Pedro. Tô aqui. Você Mas tá mais- tá de madrugada aí. Estás madrugando allá. Tô madrugando. É 1 da manhã. Ia ser 2, mas tá fácil hoje. Muito Amém. bem, muito Legal. bem. Amém. 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 Bom, muito bom, né? O Danilo e o Jordão, nós acabamos Acabamos de salir de una conferencia maravillosa en Brasilia y también tenemos hace 2 semanas en Portobello tuvimos una conferencia maravillosa. El Señor nos está bendiciendo tanto en las conferencias y en las lives porque no es solo la conferencia en sí. Lo que está sucediendo es un fenómeno desde la conferencia internacional. Hemos promovido al respecto eso de seguir de cerca la palabra. De hecho, para los hermanos, los cooperadores, los que sirven en las regiones acompañen de cerca. Y el Señor nos ha bendecido. Esto ha sido muy intenso desde Portobello y en Brasilia y el resultado es espectacular. Tanto que en este momento en Colina, en el estado de San Paulo, está aconteciendo un encuentro con los hermanos capitanes de los adolescentes y están asistiendo al vivo y recibieron tanto encargo. Entonces ellos quieren pasar a los hermanos que no dejen pasar tan livianamente aquello que está pasando. Muito bom. Amém. Amém. Fala aí, Jordão. Feliz de estar aqui com os irmãos. Con los hermanos. 146, né, André? Essa Nossa, live. Aí, 8, é isso? 148. Estou muito feliz. A reação dos irmãos. La reacción de los hermanos en la conferencia en Brasilia fue maravilloso. Que conferência preciosa. Tuvimos un número de inscritos de 1.200 hermanos. Né? E La palabra que se habló
Una palabra de comando. Uma palavra nova de comando. Usar a imersão na abordagem. El abordaje de puedo orar por usted. Irmãos, isso aí a gente já viu durante essa semana, né? Estos 5 Esses días, aí, a diferença en esta semana, la diferencia que estamos teniendo usando la inmersión como a con la porción de la oración. mudado, né? Maravilloso. Maravilhoso. Es verdad. É verdade. Estamos acompañando de cerca. Pedro falou ali no início, né? El secreto para todo. Eu acredito que La agenda positiva, estar juntos, para estar juntos en las conferencias. E é um fenômeno, né, que está acontecendo porque Antiguamente las conferencias eran muy regionalistas. Región 1, solamente los hermanos de la región 1, solamente los hermanos de la región 7. Y ahora las conferencias son nacionales. No hay más conferencias regionales. É verdade. Los hermanos están pagando un precio para poder acompañar. Esto ha sido una salvación muy grande para cada uno de nosotros. Tenemos el privilegio de estar en Puerto Velho, luego en Brasilia, y es diferente. Nuestra planificación financiera, nuestra planificación de nuestro hogar debe tener ahora una Hoy Hoje eu almocei com almorcé en la casa de Amir en la estancia. Almorcé con los capitanes de Sumaré. capitães de Sumaré, né? Ellos están como aún estão como ainda quien sueña como quem sonha ainda acerca de lo que recibieron en la receberam na conferencia en conferência Brasilia. Yo creo que es la primera vez que ellos acompañan tan de cerca y ellos están muy impresionados con el resultado de esto y cómo ayudó. Realmente, esto ha hecho o está haciendo un efecto maravilloso. Solo que quien seguía las conferencias ahora tiene que prever. Ya no es como usted habló, Danilo, ya no hay en la región. Ahora tú recibes, hermanos de todo Brasil. Y esto si no vienen algunos hermanos del exterior. Y las conferencias ahora son nacionales y hasta internacionales. Y cada vez más hermanos deseosos. Hoy mismo recibí también un mensaje de Julio Sánchez de Colombia. Y él estuvo enfermo y no pudo venir a la conferencia internacional. Pero voy a acompañar a usted en Chile. Entonces, los hermanos están ávidos y deseosos de estar cerca, de acompañar de cerca. Realmente, no sé cómo decir, el Espíritu es el que actúa. En cada lugar de esos a los que vamos, no es solo palabra. Además de palabra, comunión, vamos, como Jesús habló, no os llamaré de siervos, sino amigos. Porque los siervos no saben lo que hace su Señor, pero los amigos sí. Entonces, cuando nosotros acompañamos de cerca, sabemos lo que el Señor quiere hacer. Quedar cerca de los hermanos que van adelante de nosotros nos va a dar y nos va a mostrar una impresión de lo que el Señor quiere hacer. Eso es muy bueno. Los que son sede de la conferencia tienen que preparar un local mucho mayor, con mayor cantidad de personas, tanto para comer, para hacer el transporte. El número es muy grande. La otra semana vamos a Ribeirão Preto y los hermanos nos dijeron que ya no tienen más capacidad para recibir más hermanos. Entonces yo creo que de acá en adelante ya no es regional, es nacional. Es una bendición que estamos recibiendo. Es verdad. Ya estamos aquí en Mato Grosso con el corazón en la mano, porque la conferencia de final de septiembre ya estamos recibiendo los contactos.
Estamos averiguando de los pasajes, cómo es mejor realmente. Es un programa muy bueno de administrar. Pedro, eu tenho pedido que não é uma coisa Y imposta, né? es algo que no es impuesto, es solamente por el Espíritu. Irmãos, nós Muito estamos bom. forçando os irmãos, a No cada es conferência está aumentando. sin forzar a los hermanos, el número está aumentando Países, né? y se ve la alegría de los hermanos Se reunindo, reuniéndose para oír la palabra. realmente como você Es como usted compartió en Brasilia. No es nada impuesto e nada y no es nada por vou ser servicio, cristão por agenda. Não é assim, né? É que por ser agenda. Hay que ser amigo de sentimentos, Jesús né? mismo. Nos Es aproximamos. aproximarse. Y voy a aprovechar y darles un secreto. Aproveita e dar uma dica para os irmãos, né? Pega a agenda das Comiencen conferências a e ver la compra escala de passagem conferencias y antecipada, compren pasajes antecipadamente, anticipadamente, para você comprar, porque cuando até compran mesmo con 2 meses de anticipación, ya son caras. né? Y si Eles vão consiguen até anticipar un poco más, o preço da el passagem precio del totalmente pasaje es outro, né? realmente Mas otro. depois, Pero quanto cuando se mais acerca perto, a más, passagem los começa pasajes se a encarecen encarecer mais, demasiado. né? Bom, eu Hermanos, esqueci yo de me olvidé pedir para se de apresentarem, pedirles a ustedes que se porque presentaran, porque los os hermanos irmãos que nos estão nos acompañan, acompanhando, né? Só para apresentar para os quiero irmãos contarle a los hermanos Danilo que Danilo y Jordão, Jordan né? son de São Sonriso, Mato de Grosso, Sorriso, Mato Grosso, y gracias al Dios, el Señor ha graças a hecho Deus, né? O Senhor tem feito un trabajo maravilloso. trabalho maravilhoso, né? La semana pasada Na estuvimos outra en semana Porto estivemos em Bello, Porto Velho, no solo en não aquellos só 4 naqueles 4 estados. El estados, Señor ha o hecho un Senhor gran trabajo tem feito grande trabalho en Acre, no en Acre, Rondônia, en Rondônia, Amazonas y Amazonas también en e Roraima. também em Roraima, né? O Senhor El tem Señor ha feito hecho un gran trabajo. grande trabalho. El CEPEP de Aí Manaus o CIAP dio Manaus un deu uma cambio virada, né? en E esos sobre 4 esses 4 estados, estados aunque também, son embora distantes uno del distantes otro, um lugar do outro, el mas espíritu o es muy espírito é muito positivo, con un positivo, espíritu de com o Caleb. espírito de Caleb, Y né? ahora Mato E Grosso agora Mato también dio un Grosso também o Senhor cambio deu uma virada, né? Mato de una Grosso manera maravillosa. novamente, né? Cuiabá, Desde Sonriso, Cuiabá, Sorriso, né? esos lugares Esses lugares e o donde el irmão hermano Ronnie Ronnie mandou llevó equipos de colportores aí para para apoyarlo, dar apoio para hacer colportaje, colportagem, né? visitar a las iglesias agora con los os adolescentes, adolescentes, enfocar a las né? E o Senhor iglesias tem en eso. El tem Señor los ha abençoado bendecido nesse mucho en último estos tempo, últimos tiempos. Mato Grosso, A Mato Grosso, quiero que se apresentasse presenten un poco y cuenten a los contasse um pouco hermanos. pros irmãos. Amém. Amém. Amén. Fala aí, Jordan. Amém. Então, Como el hermano compartió, sou o Jordão, somos de Sorriso. Tengo 20 años aquí, de Cuiabá, de la iglesia en Cuiabá. Nos fuimos a Sorriso y ahí comenzamos, iniciamos. Comenzamos en el 2002. Desde ese tiempo estamos ahí en la iglesia. Estamos viviendo aquí. Ha pasado el tiempo y los hermanos comenzaron a venir para acá, pues una ciudad próspera, es buena para los negocios. Y gracias al Señor hemos perseverado y varios hermanos de afuera se han venido para acá y han fortalecido la iglesia. Pasando por todas las situaciones, sin embargo el Señor nos ha guardado porque son hermanos de corazón puro para servir al Señor. Y junto con los hermanos de Cuiabá, Mato Grosso, la venida de Ronnie para Mato Grosso nos dio una nueva cara para el Estado, más ritmo para practicar la palabra, al nivel doctrinario y teórico, reuniones de palanca. Y los colportores junto con la casa de adolescentes, la inmersión en la palabra. Estamos con mucha alegría con un vivir nuevo.
E o que a gente tem mais Lo que más nos ha impresionado es la inclusión, servindo ao Senhor, sin excepción. E tô aqui há 20 Estoy aquí a más de 20 años aquí en Sorriso. Amén. Yo soy Danilo. Danilo. Por coincidência, né? Nosotros somos cuñados por coincidencia. Não fala isso, Danilo. Eu tinha que falar, né? Não dava para convidar o oportunidade. Jordão para a live e não trazer o Danilo, né? Não tinha jeito. Veio o chaveirinho junto aqui. Aleluya. Servimos juntos más de 20 años aquí en Mato Grosso. Es nuestra casa. Estoy en Sorriso desde el 2013. Gracias a Dios, la iglesia ha sido muy positiva, saludable. El cambio comenzó cuando comenzamos a practicar. Agarramos el encargo de la casa de adolescentes y podemos decir que la vida de la iglesia de antes a la de ahora y la de antes hay una diferencia. Los hermanos que estamos ahí tenemos una realidad practicando las herramientas del IBPT, la inversión, el grito de guerra, casa de adolescentes, mujeres conectadas, todas las herramientas, sin excepción. Por lo menos un poco de cada cosa, vamos agarrando una de otra y estamos practicando y la palabra va haciendo la obra. Yo creo que ese es el secreto, Mato Grosso. Eso dio una virada. La venida para nosotros fue maravillosa. Yo creo mucho que los colportores actuando en las ciudades, visitando las ciudades, las iglesias, los hermanos practicando, es un modelo que funciona. Nosotros somos la prueba de esto. Entonces, allí hay un secreto para la vida de la iglesia. Para usted que nos está acompañando, líder de la iglesia, si su iglesia está con dificultades de practicar, de seguir, pida ayuda. Pida ayuda de los colportores que se encuentran alrededor. Pida ayuda de los adolescentes, de los capitanes, de tropas que se ubican alrededor suyo. No quede aislado. Ellos lo pueden ayudar para que ustedes puedan entrar en el ritmo. Eso es muy importante, porque si quedamos en el tiempo antiguo, las reuniones funcionando aún a manivela, como dice Jordan, las reuniones son convencionales de ese estilo de púlpito, un mensaje de púlpito. Creo eso ya es pasado. Ahora las reuniones están siendo mucho más dinámicas y principalmente hacer cuestión asunto de la inmersión, como dijo Jordan. No sé si Jordan o Danilo tocaron acerca de lo que tocamos en Brasilia. La inmersión inclusive está cambiando. Está cambiando las reuniones de la iglesia, la vida de la iglesia, el ritmo de las iglesias. Eso es muy bueno. Aprovechar eso que Danilo habló. Hermanos, no queden atrás, pidan ayuda. No es vergonzoso pedir ayuda. Ustedes ven que cuando Sorriso tuvo oportunidad de practicar casa de adolescentes y todas las herramientas, cambió la iglesia. Es otra iglesia. Entonces, no pierda tiempo. Vamos a hacer ese cambio. Yo creo que vale la pena hablar en esta live lo que dijimos en Brasilia, que el Señor está ayudándonos a usar más la inmersión. También en el colportaje o en la predicación del Evangelio, tanto como para los colportores, como aquellos que tienen hábito de predicar el Evangelio. Puedo orar por usted. Gracias al Señor, el Señor nos está perfeccionando
aprimorando. Ese asunto del puedo orar por usted. Antes preguntábamos a las personas, ¿puedo orar por usted? Y ellas decían, puede. Y nosotros les preguntábamos, ¿tiene algún pedido especial de oración? Yo creo que el Espíritu nos está guiando a no hacer más esa pregunta, a saltar esa etapa, porque esa etapa se pierde un poco de tiempo y lleva a la persona a la mente. Es mucho más, y nosotros estamos más preocupados con que las personas experimenten como un aperitivo, como un abreboca, lo que es la palabra profética, lo que es la semilla del reino, que es el evangelio del reino. La inmersión, si oramos y leemos y llevamos a la persona a hacer inmersión con nosotros de algunos de los 4 ítems, de algunos de los 4 que tenemos de ese día, puede leer hasta más de uno. Vamos a experimentar lo siguiente. Crea que esa palabra de la inmersión de cada día es la palabra de Dios para la persona. Y esa palabra que tú lees con la persona, que oras con la persona, sale con poder. La persona ya tiene el primer contacto con el Evangelio del Reino y el primer contacto con el poder de la palabra profética. Y eso va a cambiar todo el semblante de ella, el humor de ella. Y van a abrir sus ojos y su apetito para leer los libros. Yo creo que el colportaje cumple y usado de esa forma vamos a ganar mucho tiempo y vamos a presentar rápidamente el proyecto para las personas. Vean ustedes que solo hoy escuché varios testimonios de hermanos que ya están practicando esto. Es fabuloso. Parece que no falla. Todas las personas contactadas fueron muy tocadas. Algunas casi que invariablemente dicen así, era exactamente lo que yo necesitaba, era lo que necesitaba oír. Yo le pedí a Dios. Eso es impresionante, hermanos. Es el poder de Dios. Solo Dios puede hacer eso. Amém. Amém, Irmão Pedro, amém. esse trecho da mensagem, eu fiquei muito tocado. Na mensagem, né, o irmão falou assim, olha, En un trecho del mensaje del hermano, vai permitir que a la inmersión va a permitir que la palabra profética va a ser algo sobrenatural. Y ahí la persona va a ser despertada para leer los libros. Ella ya ahí tiene el contacto con ese poder maravilloso. Más directo aún. Y tal vez, hermano Pedro, cuando una persona pide para orar por un asunto, tal vez no está en el contenido de los libros. Cuando toca un punto, tiene mayor riqueza. Es maravilloso. La inmersión ya impresa es una llave ya que abre la entrada de un libro. Ayer yo visité los colportores. Ellos tenían un montón de testimonios. Anotando y anotando uno por uno. Tuve que utilizar un audio para no olvidar uno por uno. Uno dijo, ¿puedo orar por usted? ¿Puedo? Puede. Ella comenzó a hablar el punto 2 de la inversión. Y la persona comenzó a decir, mi Dios, eso yo necesitaba. Y le dijo, escoge un número del 1 al 4. Y esta persona le dijo el 2. Y era el mismo punto. No es lógica, es realmente la palabra, es la que ella necesitaba. Era el 2. El Espíritu condujo al colportor a leerle el 2, hacer la inmersión al punto 2. Y ella quedó tan impresionada. Él habló en relación a la batalla espiritual. Oh, mi Dios.
muchos problemas, depresión. Eso es lo que estaba precisando de la palabra. Doente assim, prestes a fazer uma cirurgia, eu falei no WhatsApp, me fala um número de 1 a 4. Me hablan un número del 1 al 4. A él dijo, el 3. Entonces, le comencé a leer en el punto 3. Yo estaba necesitando de más esto. Yo sé que realmente funciona. Si la gente hace esto, não dá margem para a gente acessar o nosso acervo de competências, de habilidades. no es por nuestras competencias y habilidades que tenemos. Ora pelo minha vida financeira, você já fica pensando. Es por mi vida financiera. No, es aquí. Já vai direto, o Senhor Es directo. El Señor sabe lo que esta persona necesita. Dios habla. Foi a experiência do Ludovico. Esta fue la experiencia del hermano Ludovico de Pedro? Camerún. André, que foi abordada por ele, falou, olha, eu vou ver se o Espírito Santo vai... Yo voy a ver si el Espíritu Santo va a hablar. E aí ele leu um ponto, Entonces no ponto falava le leyó que un ela punto precisava dar um passo y ella à frente, dijo que ella necesitaba de esa palabra. né? E ela foi Y ella fue tocada, extremadamente tocada a experiência do Ludovico, de la experiencia del hermano Ludovico. não somos nós que escolhemos. Lo que dice es que Deus mesmo, né? no es que nosotros escogemos un punto, es Dios que quiere hablar con las personas. É verdade. É Faz maravilhoso. muita diferença. Mucha la diferencia. Es maravilloso. Creo que todos los testimonios de esta semana están confirmando esa palabra, que realmente usando la inmersión para hacer la oración y para ayudar a las personas, parece que es exactamente lo que Dios preparó para cada persona. Eso es algo sobrenatural, es obra de Dios, no es obra humana. Yo me gustaría también decirles, tú participaste de la última comunión nuestra el domingo en la noche. Sí. Hubo una comunión sobre casas de adolescentes, capitanes, presentando. Más el punto del día fueron esas 4 iglesias que dieron testimonio al final. Algunas, el liderazgo quiso tomar otro camino. Y esas 4, y los hermanos de esas 4 ciudades dieron testimonio que de un lado sufrieron mucho. Los hermanos fueron tomados por sorpresa con un sentimiento de que fueron, que les fue sustraído alguna cosa. Ellos contribuyeron con el local de reuniones a ayudar de reuniones y de repente el local fue tomado y ese sentimiento de pérdida y de tristeza, pero al final esas 4 iglesias estaban muy alegres porque el Señor transformó aquella tristeza en alegría. ¿Por qué? Porque esas 4 iglesias no tienen traba, no tienen freno, no tienen aquello de no pueden hacer inmersión, no pueden hacer grito de guerra. No, casa de adolescentes aquí no se hace colportaje. Había todos esos bloqueos, pero gracias a Dios, ahora, por un lado, tristes, pero por otro lado, ellos se sintieron libres. Como si aquello que hablamos en Juan capítulo 16, ustedes están muy tristes sabiendo que estoy partiendo. Yo he pronosticado que moriré y están perplejos. No saben cuál será su futuro. Pero Jesús les dijo, pero cuando la mujer estaba para dar a luz, enfrenta dolores de parto, pero después la alegría superará la tristeza porque habrá dado a luz a un hombre al mundo. De un lado, realmente hay un momento de tristeza, todos los momentos de ataque, de dificultad, pero después que pasa, eso no es solo en el Distrito Federal.
en el interior de Sao Paulo, algunas iglesias también sufrieron eso. Otros lugares también sufrieron eso, pero sin excepción. En la nueva situación, todas las iglesias que permanecieron siguiendo la palabra profética están con mucha libertad, mucha alegría, están avanzando y hasta profeticé algo. Esos hermanos, aparentemente, los remanentes que fueron fieles a la palabra que el Señor nos está dando, es un número menor aparentemente, pero ese número va a crecer. Por causa de esa libertad, el Espíritu va a bendecir, van a crecer y van a ser más prósperas que las iglesias originales. Entonces el Señor va a bendecir. Esa profecía que Jesús habló, ahora están tristes, pero vuestra alegría será completa después. Amén. Es verdad. En la inmersión de hoy está. Sufrimientos, persecuciones estamos sufriendo. Esto nos revela que estamos en el camino verdadero. Estamos sufriendo bastante con lo que está pasando, más perseverar es porque estamos en el camino verdadero. Esta tristeza se transformará en alegría mayor que la tristeza. Una alegría mayor, indescriptible. Nosotros estamos practicando, haciendo la voluntad de Dios. Así como Jesús, enfocado de hacer la voluntad del Padre. Jesús, con toda la capacidad que tenía, no osaba. Tenemos que creer en la palabra profética y creer en el profeta. ¿Crees o no crees? No hay medias tintas. Yo medio creo. Es algo, o la mujer está embarazada o no está. No existe intermedio. La palabra profética, ¿las personas creen o no creen? Cuando dice que cree, las cosas pasan. Y el que cree tendrá el resultado de lo que practica. El que cree, practica. Y la verdad acontece. Sucede. La alegría viene. Se restauran todas las cosas. Ya estamos teniendo mucha alegría. Gracias a Dios. Aleluya. Y podemos ver lo que hoy estamos pasando. Yo vi el Evangelio de Juan. Es la única manera. Es verdad. Entonces, yo también estoy leyendo con respecto del movimiento de los Hermanos Unidos del siglo XIX, porque estoy preparando para volver a escribir y hablar un poco sobre la iglesia en Filadelfia, y faltó la iglesia en Filadelfia y la Odisea. Entonces ya estoy leyendo un poco sobre eso. Y justamente eso, cuando en el periodo de Sardes de la Reforma protestante, el periodo de Sardes no había nadie preocupado en buscar realmente cómo se practica la visión de la iglesia, la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo. Y principalmente el asunto del gobierno, porque el gobierno, durante la época de Sardes, el gobierno de la iglesia era un gobierno secular o un sistema episcopal. Y el sistema episcopal era el jefe de Estado, era el jefe de la iglesia.
gobierno estatal, gobierno humano o una iglesia particular y también un conjunto de hermanos que gobernaban. Y el sistema de clérigos y laicos no terminó, continuaba teniendo las escuelas que formaban los clérigos, las escuelas de teología, la ordenación de pastores. Esos mismos vicios que estaban en Tiatira, Sardes los heredó. Por eso es que Sardes no consiguió ir muy lejos. O en términos de hacer la voluntad de Dios, Sardes no podía avanzar. Avanzó muy poca cosa. El Señor comenzó a levantar a finales, en el siglo XIX, a los llamados hermanos, en los que nos conocemos nosotros como los Hermanos Unidos. De la misma manera, ellos comenzaron a tener la visión del cuerpo, la visión de la unidad de la iglesia, y comenzaron a ver los errores del sistema clerical, y comenzaron a llamarse unos a otros hermanos. No había jerarquía entre ellos. Y ellos reunían con la visión de la unidad del cuerpo de Cristo. Pero aún así, tiene solamente una visión. Y esa visión no puede asegurar el asunto práctico de la unidad. No es sencillo. En nuestra propia experiencia, gracias a Dios, después de mucho desarrollo, es que llegamos a la situación de ahora. Vemos que no hay otra manera. La manera del Señor de trazar ese gobierno de la iglesia es por la palabra profética. Y la palabra profética solo viene cuando tienes la base correcta de la unidad. Una cosa no vence la otra, sino solo por el hecho de tener la base correcta de la unidad, como nos ayudaron Watchman y Witness Lee, eso aún no es suficiente. Gracias al Señor es que nosotros vimos que tantos hablan que tienen la visión de la iglesia y están divididos. Entonces la visión de la iglesia no es suficiente. Gracias al Señor, el Señor nos dio lo mejor de todo, la palabra profética. No era eso que quería hablar. Yo quiero hablar lo siguiente. Cuando los hermanos comenzaron a practicar de esa manera pura, saliendo de los errores de Sardes, pero enseguida comenzó también la división entre ellos. Comenzó a introducirse algunas doctrinas extrañas y se dividieron entre ellos. Y en esa división sucedió que eso que Danilo habló, esa división, esos que comenzaron a hablar de una manera diferente, extraña, y ellos influyeron varios grupos de hermanos que no quisieron tomar una medida más radical, aún tolerando ese tipo de hablar diferente. Ese hablar diferente tenía mucha herejía de por medio. Por ejemplo, decían que Cristo vino como hombre para realizar la redención, pero él tenía que realizar la redención por sus propios pecados. Primero, realizar la redención para sí mismo. Eso es muy débil, eso es una herejía. Son cosas de ese tipo que fueron introducidas. Y algunas congregaciones toleraban eso. Por medio de perder. Entonces ellos comenzaron a llamarse hermanos abiertos. Los hermanos abiertos son aquellos que tomaron una posición neutral, una posición, vamos a decir así, tolerante, para no perder, y quedó peor. Y el asunto empeoró. Danilo, viste un hermano, no voy a ni citar su nombre,
uno de los principales hermanos de Brasil, que cuando percibió que en lugar de quedar, de no tomar una posición firme, él estaría perjudicando en lugar de ganando a las personas que están visitando. Usted en realidad estaba debilitando tu posición y estabas perjudicando la obra como un todo. Y cuando ese hermano tomó posición firme, gracias a Dios la cosa cambió. Entonces voy a aprovechar también para comentar sobre eso. Ve que nuestro Señor Jesús, con relación a los judíos, el liderazgo de los judíos y también el pueblo judío, Jesús hizo de todo para ganarlos. Él vino a mostrar que Él era el enviado de Dios, que solo hacía la voluntad del Padre, que no estaba haciendo su propia obra, que no hablaba su propia palabra, que hablaba las palabras del Padre, de Dios. Hizo de todo, pero ellos no consiguieron aceptar, no consiguieron oír. Entonces yo creo, Danilo y Jordan y también André, nuestra actitud es ayudar a hacer todo lo que podamos para ayudar, pero hay un límite, hay un momento en que tienes que tomar posición. Vas a tener que ser firme. Entonces llegó el momento. Yo voy a decirles cuál es el momento en Juan. Miren al final de Juan. Cuando el ciego de nacimiento fue curado por Jesús y los líderes judíos querían capturar a Jesús de cualquier manera porque él había curado el sábado. Den una mirada. Una Juan a 9:35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y es el que habla contigo. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. La sencillez del ciego y creer en la palabra de Jesús. Y Jesús dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Yo voy a establecer un marco. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Ese es el momento en que Jesús estableció un límite. Se acabó. Di todas las oportunidades. Quien no creyó es porque no quiso. Entonces yo voy a dejar este marco aquí. Algunos dentro de los fariseos que estaban cerca con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Jesús, no sé si percibieron, en este momento, Jesús estableció, se acabó. De acá es el divisor de aguas. O los que no creyeron hasta ahora no van. Yo voy a establecer un juicio. Ustedes son aquellos que no quieren ver, van a volverse ciegos. Y aquellos que eran ciegos y quieren ver, los voy a curar. Ellos van a comenzar a ver. Entonces dije en aquel mensaje que ese es el momento que no tienen cómo quedar arriba del muro, encima del muro. En una situación de esta, los hermanos unidos, los que quedaron encima del muro, acabaron cayendo. Como los hermanos abiertos. Y quien tomó posición, continuaron, avanzaron. Hoy entre nosotros es la misma cosa. ¿Sabes? Aquel buen hombre, la bondad natural de querer negociar, de querer reconciliar, de querer traerlos de vuelta, y no tomas una posición firme, tú perjudicas.
perjudicas a la iglesia como un todo. Entonces, gracias al Señor, allá en Brasilia, las cosas tomaron posición. El Señor solamente ha bendecido aquella región. Exactamente. E até Hasta eso. Eu também confieso. Que no começo eu fui muito nessa Yo linha. estaba en esta línea. Até quando chegou um momento que irmão muito Un hermano muy próximo, muy amado, começou a falar comenzó a hablar muitas muchas coisas pra minha cosas. família, querendo enredar meus pais, minha família. Estaba enredando a mi Aquilo familia. para mim foi divisor de águas, porque um irmão que El eu hermano que yo amo amo ainda esse irmão, amo muito. y Amava amaba demais ele, amo ainda. por demás. Recebi ele com muito amor. Yo le servía a él con mucho amor en mi Semanas casa. depois ele estava mandando mensagem. Después este hermano estaba mandando mensajes muy negativos questionando muita coisa para minha para mi familia. Aí eu cheguei naquele ponto, para mim ficou muito Yo claro. fui muy claro con A él. intenção não era mostrar La intención algo, no, era causar la intención no era mostrar algo, sino causar problemas. para esse irmão, falei assim, por acaso eu te Si fiz yo algo alguma te coisa hice, que você tá, si você usted gosta no de ya mim, no le você caigo alguma bien, coisa, porque você tem, eu vejo duas coisas. Ou você tiene quer dos alternativas: o destruir a usted minha quiere família, destruir a mi causar familia, causar dor, división, tristeza causar na minha tristeza casa, en mi casa, ou você quer conquistar o usted seguidores quiere para o conquistar ministério que você seguidores para su tá ministerio. criando, tá buscando. Eu tive que Yo chegar tuve nesse que ponto llegar de en ese reflexão, punto, mas para chegar nisso, mas irmão, para eu tava llegar a eso, tentando aquela coisa de detalhe, irmão, isso não muda o nosso para amor. llegar a eso fue doloroso y eso no cambia nuestro Nós amor. amamos, não apaga Es tudo una que historia, fizemos, não apaga tudo que passou para trás, mas más si llega el momento en que eu acho que até tem uma história, não lembro, em Atos, que en Hechos uma vez, né, para raspar Pablo a habló, cabeça, levando ali para poder aquela Fazer o voto. politicagem, aquele Voto. aquel de cuando Pablo se rapó la cabeza para el voto. de Tiago, né? E ali, Y ahí, gracias al Señor, el Espíritu lo tomó demoveu ele desse y no ocurrió esto. Es como esta intención. Pedro falou. Es como el hermano Pedro habló. Necesitamos tomar posición. Necesitamos creer realmente la palabra profética y comenzar a practicar lo que hemos aprendido y cambiar. Cambie nuestras vidas. Y aquellos que aún están con dificultades, ven y ve. Esquece a lógica, Olvídate de razones, ven y ven. En Brasilia, un capitán, un joven precioso, estaba siendo muy atacado, de negatividad, de falar dúbio, de hablarle duro, de muchas situaciones. Uma falácia gigantesca. Aí ele foi, os irmãos tiveram sentimento. Ahí lo llevaron hasta Brasilia. E sentar lá irmão, de verdade, teve um momento que ele sentou do lado do irmão. En un momento en que él se sentó de un lado, sentado, almoçando junto, comendo junto, desfrutando. comíamos juntos, disfrutamos la palabra. Sabe qual foi a fala dele? La palabra de él fue, no final da conferência, él habló, assim, yo no creo que todo lo que yo vi es mentira. Lo que yo vi aquí no fue que me contaron. Las cosas que yo vi aquí es lo contrario de lo que me habían dicho. Él se volvió a su lugar muy encorajado. Lo que él vio con sus propios ojos y lo que él oyó con sus propios oídos. Por eso hay que estar cerca y esto cambia. Danilo, você vê que Probablemente este joven eles estão sofrendo sufren conflicto, mas até porque eles mesmos más porque ellos mismos lo permitieron. A vida da igreja não é La iglesia no es un accidente. Tudo bem, tem história com os irmãos, mas a gente está focado. Tenemos que estar enfocados primero en la palabra profética. Ela Ella nos alerta. Dessa linha. E outro, nós também También tenemos que estar enfocados en la obra del Señor. Uma hora tem que dar en un momento determinado hay que dar un punto final. Mas a gente não precisa também. Tampoco necesitamos ser políticos. Porque a gente dá a impressão que a gente está sendo leve. Esto da la impresión de que estamos siendo muy livianos con la obra de Dios. Con el hablar de Dios en esta tierra. El hermano Pedro nos lo mostró en Juan 9. Basta. A partir do basta, a definição que veio depois
la definición que viene después en el 10, 11 y 12. Viene una limpieza. La palabra está siendo más fuerte. Infelizmente, este camino es un camino de juicio. Lo que el hermano Pedro habló ahora. Y ustedes ven que en Juan 6, Jesús mira la actitud de Jesús. Los líderes judíos no aceptaron. El pueblo judío quería pan físico y Jesús no vino para dar pan físico y lo abandonaron. Y aún los muchos discípulos que creyeron en Jesús por causa de las señales que hizo en Judea y Galilea, principalmente en Judea, ellos creyeron, pero cuando el discurso fue duro, abandonaron a Jesús. Ustedes ven que Jesús no negoció con ellos. Jesús no les dijo, no se vayan, por favor. Quédense. Por el contrario, él se volvió a los 12. Ustedes también van a dejarme. Ahí Pedro dijo, no. ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesús tiene esa actitud. No negocia. Él habla. O tú crees o no crees. Aunque Él te puede dar muchas oportunidades, la elección es tuya, la decisión es tuya y tienes que tomar posición. Nadie te va a ofrecer un cargo para que te quedes. Nadie te va a ofrecer un beneficio para que te quedes. Ezequiel 28 dice que Satanás es dueño del comercio. La multitud de tus contrataciones aumentó la violencia. Entonces Satanás es bueno para negociar, pero Jesús no negocia. Dios no negocia. La palabra sale. El asunto es palabra profética. Si no crees, tienes dudas y atacas la palabra profética, no hay conversación, no hay cómo hablar, no hay negociación. Tú no crees, yo creo. Y la palabra profética va a ser la voluntad de Dios. Y ese es el punto que el enemigo quiere usar. A final de cuentas, ni siquiera entramos en el mensaje en sí. Pero el capítulo 16 habla. Es un momento. Es muy peculiar. Es un capítulo en el que Jesús sabía que los discípulos estaban perplejos, estaban como desorientados, sin rumbo, muy tristes. Y Jesús les quería decir, por un lado los confortaba, pero por otro lado predecía alguna cosa que iría a pasar con ellos para que ellos no se extrañaran después. Al inicio del 16, Él les habla, así como yo he sido perseguido, ustedes serán perseguidos. Aquellos que estarían sirviendo a Dios, aún los matarían. La persecución sería violenta al punto en que el apóstol Tiago fue muerto por Herodes. Santiago fue muerto por Herodes. Pedro fue salvo por un espíritu, por un ángel. El ángel salvó a Pedro de la prisión, porque Pedro también iba a ser muerto. La persecución era muy fea. Esteban fue apedreado. El Señor Jesús estaba preveyendo. Y cuando llegan a Juan 16, y estamos al final del tiempo, tengo que entrar aquí. Al final del 16, pero yo os digo verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Era necesario, como si fuese así. Ustedes quieren mucho que yo no vaya. Yo, por mí, como hombre, yo consideraría quedar, acompañarlos un poco, pero tengo que ir.
como si Jesús les dijera, yo tengo que ir porque para eso vine, porque si no voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Entonces, pueden quedar tranquilos, porque cuando yo vuelva, les voy a enviar el Consolador a ustedes. Ese es el capítulo 16. Ese es el sentimiento del capítulo 16. Y el versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, no voy a hablar mucho porque aún no están en condiciones de entender, porque aún necesitan el Espíritu de verdad para tornarse una nueva creación, porque la mente del hombre natural no consigue entender las cosas de Dios. Por eso es que Él habla. Ahora ustedes no las pueden sobrellevar, soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, las van a entender porque Él los llevará, Él os guiará a toda verdad. Pero Él no hablará por sí solo. Así como yo no hablé por mí mismo, yo hablo lo que el Padre quiere hablar. Ahí cambia la figura. Cuando venga el Espíritu hablará lo que Jesús quiere hablar. Cuando estaba en carne, Él no hablaba nada por sí, pero ahora el Espíritu va a hablar lo que Jesús quiere hablar para nosotros. Entonces ahí cambia un poco. Por eso es que cuando Jesús hasta ahora hablaba todo en nombre del Padre, pero a partir del capítulo 14, 15, 16, Él comenzó de hablar, de pedir en su nombre, porque Él estaba para tornarse el Espíritu. Entonces, podéis pedir en mi nombre. Versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso es que dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora es algo que es mío. Ahora estaba hablando del Padre, pero cuando Jesús muriese y resucitase, nos daría lo que era de Él, porque Él lo recibió del Padre, todo lo que es de Él. Entonces, por eso es que es importante que Jesús fuese. Tanto es que hoy, gracias a Dios, tenemos ese espíritu dentro de nosotros y tenemos la palabra en nuestro exterior, dándonos dirección. Nos habla, palabra que nos alimenta, pero dentro de nosotros tenemos la palabra de verdad, el espíritu de verdad que nos hace comprender esa palabra. Estamos entendiendo la palabra por causa de la palabra, por causa del espíritu de la verdad. Amén. Esto Esto es maravilloso, hermano Pedro. Hasta cuando el Consolador va a continuar la obra del Señor Jesús. Como lo que dijo el hermano Pedro. Uno siente una confirmación interior. No es solamente que existen los milagros, los hechos, sino la confirmación dentro de nosotros. Es una capacidad de comprender la palabra de Dios, el Consolador que está dentro de nosotros. Cuando usted habló del versículo, cuando el Consolador viniera, convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Ahí él dijo, de pecado porque no creen en mí. El espíritu que puede dominar los corazones y convencer al mundo de pecado. Y de justicia porque yo voy al Padre. El camino de la justicia es el Señor. Él fue el que anduvo este camino. Também, né, para o Pai, mas também do juízo, quer dizer que o príncipe do mundo já está. Él dice que el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Uma sequência a essa obra. La secuencia de esta obra va tomando curso en nuestras vidas. Es como la palabra profética
mas também com esse eco que ela tem no también con esa redarguir que esta palabra tiene dentro de nuestro interior. Amém. Es verdad. É verdade. E é El otro consolador. que você falou, né, André? Jesus consolava os Jesús discípulos consolaba a los discípulos Ele presencialmente, falou, agora mas ahora es otro consolador. né? Puxa, isso é rico Eso demais, es né? Como ele falou bueno de más. na mensagem do final de semana. Como habló en Brasilia, Ele, depois que ele foi ressurreto, né, que ele subiu, cuando ele já el não Espíritu chamava- se aí fue, passou aí tem um processo, servo, amigo, al principio era amigo, ahora es hermano. Puxa, isso é uma coisa Es tão impresionante. impressionante. Nunca tinha, como o Jordão falou no início, até acho que ele caiu, né? A internet deu uma oscilada. La verdad, Danilo, a live, la live, Ah, oficialmente, eu estou desconectado. oficialmente yo estoy desconectado. Por milagro del Señor, Dios está sustentando esta live. E aí, quando o Jordão caiu, a gente não consegue colocar ele. Então, você vê como essa live... Esta live hay que orar por ella. La última vez Hoje, de novo, o caímos. dia inteiro, instabilidade, Hoy, sofrendo esta vez, assim. la inestabilidad Depois, está haciendo, está tudo travado. está siendo manifiesto. Mas dá nos pra da explicar cómo explicar cómo estamos transmitiendo en este momento. Mi Dios de los cielos. sério mesmo, André? Então, Senhor eu Jesus. vou te dar uma... Te voy a mostrar una fotografía. No En el quinto minuto cayó y nosotros todavía estamos compartiendo en esta live ahora. Senhor, e aí o Jordão não conseguiu Aí voltar. Puxa vida. No encuentro cómo colocar al hermano Jordán. Mas por isso, Danilo, só por isso. Então, Entonces, esto es el milagro del Señor. El Consolador está operando para poder transmitir esta palabra del Señor. Y esto es una prueba. Que o inimigo não quer. El enemigo no quiere que esta palabra profética circule. Ele está fazendo um grande esforço para que isso aconteça. Né? Estamos haciendo un gran esfuerzo para que esto acontezca. Então, fiquei muito Somos muy ayudados con esta palabra del Consolador, também, porque esto nos muestra que el Señor, ele foi e ele levou essa Él fue y llevó esta humanidad a Dios. E de unigênito ele se tornou primogênito, né? Falei, meu Deus do céu, que coisa mais linda. Ahora Él nos llama de hermano. Él era el primogénito, ahora nos llama de hermano. Esta proximidad, este contacto, esta vivencia con el hablar profético es esencialmente lo que va a cambiar. Va a cambiar y transformar nuestras vidas. Va a transformar iglesia. Es maravilloso por demás. El momento que estamos viviendo es maravilloso por demás. Realmente aquí habla. Qué bueno que André le recordó que después de que Jesús se tornase el Espíritu, la función del otro Consolador es la función del Espíritu ahora. La función es convencer al mundo de pecado. ¿Por qué? Porque no creyeron en Jesús, porque Jesús vino a la tierra, dio todas las oportunidades, y quien no cree en verdad ya está condenado. Si tú insistes en no creer, ya estás condenado, pero si crees, ya eres salvo. El Espíritu tiene que hacer el trabajo. En realidad, para quien recibe esa luz es una desesperación. Si yo no creo, yo estoy condenado, yo estoy para el juicio. El juicio que fue designado para Satanás, que es el lago de fuego. Si no creo, ya estoy condenado, pero si creo, salgo de la condenación, de la justicia, porque yo voy al Padre, voy a practicar la justicia. Con esta justicia, yo voy a redimirlos. Y no solo eso, yo voy al Padre y voy a volver a ustedes como el otro Consolador, como el Espíritu de verdad. Ustedes van a ser capaces de recibir ese otro espíritu a través de la regeneración. Miren qué cosa maravillosa. Todo eso, hay tanta riqueza que falta tiempo
o terminamos siendo muy redundantes, pero es tan rico. Imagínense solamente si ahora no tuviésemos, si el Señor Jesús no hubiese pasado por todo ese proceso y no hubiésemos recibido esa redención para que nos justificase en el tiempo de los hermanos, en el libro que estoy leyendo, sabe que no había totalmente, los cristianos no habían comprendido totalmente que el perdón de los pecados es definitivo. Aún había algunos líderes cristianos, que no eran pocos, que en el hecho de la muerte oraban, Padre Dios, que en tu tribunal, que mis pecados no sean juzgados. Parece que no tenían la seguridad del perdón de los pecados, no tenían la seguridad de la salvación. Entonces mira cómo somos privilegiados. El Señor realmente realizó su muerte, realizó la redención, vino el perdón de los pecados. No solamente eso, de su costado fluyó sangre y agua. Y Él puede darnos la vida eterna por medio del Espíritu, porque Él se tornó el Espíritu después de la glorificación. Y hoy está dentro de nosotros como el Espíritu de la verdad, como el otro Consolador, ayudándonos. La palabra profética solo tiene sentido por causa del Espíritu de la verdad. Si no tuviésemos el Espíritu de la verdad, no entenderíamos la palabra profética. Gracias a Dios, ya el Espíritu de la verdad está haciendo tanto efecto en nosotros a través del creer en la palabra profética. Eso es maravilloso. Es un espíritu de realidad. Toda la realidad de lo que Dios es. Todo lo que es del Padre, lo que es del Hijo. Y nosotros recibiremos todo lo que el Hijo recibió del Padre, del Hijo de la verdad. Exatamente. Todo viene por el Espíritu. El Espíritu de verdad, el Espíritu de realidad. Y nos ha dado la realidad del Dios del cielo. Estamos viviendo este momento por cuenta del Espíritu. El versículo 12 que el hermano acaba de leer. Tengo aún mucho que deciros, mas vosotros no podéis soportarlo ahora. En aquel momento, para soportarlo, agarrar con sus propias manos, alcanzar, cargar con esto. Mas cuando viniera el Espíritu, aí Deus pode dispensar toda a vontade dele, né? A meta dele, né? Los secretos de él, né? Como Daniel habló, siervos que continúan a Dios, amigos porque conocen el corazón del Señor, tienen la misma vida y la misma constitución. Todo esto es maravilloso, el Espíritu de la verdad que nos está guiando a la voluntad de Dios. Amén. Solo para que los hermanos que nos están acompañando entiendan un poco de siervos para amigos, para hermanos. Voy a rápidamente, en el capítulo 15 de Juan, él nos muestra que el Señor no nos trata solamente como siervos. De un lado, tenemos que tener el espíritu de siervos. Estamos aquí para servir al Señor. Ser siervo es aquel que no busca reconocimiento. Eso es muy importante. No estamos aquí en la tierra haciendo alguna obra. Si tuvimos éxito en alguna cosa que agradó a Dios, no estamos buscando reconocimiento. No busca la gloria para sí, no busca popularidad para sí, no busca fama para sí. Ni siquiera exigimos que los hermanos o el Señor reconozca lo que hicimos. Un siervo no tiene reconocimiento, un siervo no tiene horas extras, no tiene gratificación o aguinaldo.
El siervo solamente recibe lo peor de su Señor. Pero gracias al Señor que Él nos levantó a una posición superior que es amigo. El amigo comprende, entiende el corazón del amigo. Por eso es que muchos hermanos están siguiendo de cerca la palabra, el hablar del Señor. Esa es la postura de un amigo. El amigo quiere comprender el corazón del Señor. El corazón, qué es lo que él piensa, qué es lo que él suspira. David suspira y nosotros queremos saber por qué suspira David y cuál es su deseo. Y gracias al Señor que después de su muerte y resurrección, Jesús apareció en primer lugar a María Magdalena, porque fue la mujer que de madrugada fue allá a buscar, a querer tomar el cuerpo de Jesús. Entonces Jesús, muy constreñido, apareció a María Magdalena y le dijo, ve y diles a mis hermanos. Ya no habla de siervos ni de amigos. Ahora son mis hermanos. Nosotros pasamos de siervos para amigos y de amigos a hermanos. Gracias a Dios, Hebreos 1 habla de que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ahora tenemos la misma sangre, la misma vida que Él. Amém. Maravilhoso. Ó Senhor Jesus. Bênção demais. Não estava nos planos, né, irmão? Pedro falou que parece que não estava nos planos de descer, aparecer para María, né? Mas ela insistiu tanto. María quería tanto al Señor, quería tanto la presencia del Señor. Deixa eu dar uma passadinha ali. Incluso le dijo, yo aún tengo que presentarme al Padre, yo soy las primicias. Aquel manojo de primicias que tiene que presentarse al Padre. Pero María estaba tan desesperada que Jesús se apareció a ella y él le tuvo que decir, no me toques, no me toques. Oh, Señor Jesús, gracias a Dios. Amém. Amém. André, ¿cómo es que termina? Vamos a pedir por Danilo orar por nosotros. Danilo, por favor, ora. Danilo, ore por nosotros para vencer esta batalla que tenemos esta live. Estamos llegando al final del tiempo permitido, por favor. Amén, Señor Jesús. Gracias, Señor. Porque somos siervos, somos amigos y también somos hermanos. Oh, Señor Jesús, gracias al Señor, porque ahora tenemos otro consolador. No nos dejes, Señor. Gracias porque nos dio otro consolador que nos consuela, que nos da de su espíritu de la verdad, que el mundo no conoce, mas nosotros lo conocemos. Gracias a Dios. Lo conocemos por causa de la palabra profética y nos ha consolado a nosotros. Bendiga a cada hermano que está conectado. Aquellos que se van a conectar posteriormente, que todos sean impactados de tener una vida transformada por la palabra profética. Continúa hablando, Señor. Continúa bendiciendo a nuestro hermano Pedro, sustentándolo en esta obra tan maravillosa en esta tierra, porque edifica la iglesia a través del Evangelio. Gracias al Señor. Jesús el Señor. Amén. Muchas gracias, André, Danilo. Jordán estaba ahí, mas estaba desconectado el hermano. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Amém, todos. Amém, abraço. Chao. Tchau. Tchau, tchau, tchau.